Y yo no soy tan inteligente, yo no estoy tan bendecido como tú, pero por favor, no me distraigas. Por favor, ¿va? Fíjate bien. Si te has dado cuenta que Jesús siempre llama a personas rotas, si te has dado cuenta que Jesús nunca llamó a alguien que estuviera completo, ¿sí? ¿Sí lo has notado? Dígale a ¿qué hubo de roto? ¿Y de qué hubo de roto? Porque Dios no llama a alguien que esté completo, Dios llama a alguien que está quebrado. ¿Estás acá? Te pongo un ejemplo muy sencillo. Jesús llamó a un Pedro que estaba completamente hecho pedazos en la cultura judía. Un Pedro que no servía para nada digno delante de Dios más que para ir a pescar. Pero cuando Dios lo llama, Dios lo transforma y lo vuelve un pescador de hombres y lo hace ser uno de los apóstoles con mayor trascendencia. ¿Sí? Después encontramos a la mujer samaritana, una mujer completamente quebrada en su corazón, en su moral, en sus pensamientos. Pero después de tanto, Dios le llama y él la hace una mujer ¿sí? Léela, ¿te das cuenta por qué Dios me llamó? Que Dios me llamó porque me quiere hacer una y que tú no veas la hora, no me importa. Dios está haciendo de mí alguien especial. Contéstale, contéstale que no, dígame. Porque a veces así pasa. Ignoramos ahí, pero Dios está trabajando. Dios llamó a personas que no eran la mayoría ni siquiera judíos para dar ejemplos y mostrar su gracia. Entonces, ¿me puedes ayudar a abrir la puerta de eso? Porque creo que ya está cocinado. Sí, gracias. Para que haga polita de bien. Y fíjate que le quiero llevar a la palabra en la cita de Job, capítulo 10, versos 8 y 9. En la NTV, lo voy a leer en la NTV, no traducción viviente, y mira lo que dice la palabra en Job. Job, capítulo 10, versos 8 y 9. Y es Job hablando con Dios, no es Job platicando con nadie más, es Job hablando justamente con Dios. Y observa lo que Job dice. Dice, tú me formaste con tus manos, tú me hiciste. Ojo aquí, sin embargo, ¿qué dice ahí la palabra? Ahora me destruyes. Y suena algo muy curioso porque ¿cómo Dios puede crear algo para luego destruirlo? Es como que ilógico. Tú y yo construimos algo y buscamos que no se destruya jamás. ¿Estás de acuerdo? Esa es la máxima que debemos de seguir. ¿Cuántos de aquí se casan de fracasar en su matrimonio? Nadie. ¿Cuántos inician un negocio pensando que lo van a perder todo? Nadie. Pero la realidad es que muchas veces se inicia de una manera y de repente todo se pierde. Es lo que dice el verso 9, dice, recuerda que me hiciste del polvo, me harás volver tan pronto al polvo, pregunta Job. Mira, esto salió porque ayer Pablo sabe que ganó el mejor equipo del mundo mundial. Se fijan cómo se sabe. Ganamos 2-0. ¿Sí? Sé que van a decir que es un plan, no importa, ganar es ganar, punto. Se acabó, no pasa nada. Sí, traemos racha y soporte, no importa. Mira, ya viene vestido de gala el hombre. Viene vestido elegantemente, ¿sí sabes? Y ahí cuando estamos viendo el partido, me acordé de una cosa que dijo el comentarista, de una lectura que hice una vez, de un cuento, esos cuentos cortos que sacan autores mundialmente desconocidos, no me preguntes el autor porque no me acuerdo, pero decía que había una mujer que iba siempre al río con dos cántaros. Uno de los cantaritos era un cántaro que estaba bonito, limpio y elegante. ¿Sí? Y el otro cántaro, pues cómo te explico, ¿verdad? Estaba así, rústico, rústico. ¿Cuánto le da rústico? ¿Sabes? Y iba al agua y todos los días hacía lo mismo, pero cuando llegaba a casa, el cantarito rústico no tenía agua, llegaba sin agua, mientras que el otro retenía el agua. Y ese cuento dice que un día el cántaro rústico le dijo, oye, ¿por qué no me tiras? Ya no sirvo, ni siquiera puedes tomar agua de mí, todo lo que depositas se pierde, le dice la mujer.
obviamente voltea y dice, mira, nunca has prestado atención en lo que estoy haciendo contigo. Tú eres más importante que el otro. Porque en este cántaro solamente yo veo. Menos de ti te vas a dar cuenta de lo que yo estoy haciendo. Al día siguiente se levanta, toma los dos cantaritos. El cantarito ya ha pasado muy mala noche diciendo, ¿qué no he visto? ¿Cómo que yo soy más importante si me hago agarro? Los toma en la mañana, va en el río y dice, observa esto. Tú nunca has prestado atención a lo que yo estoy haciendo a tu alrededor porque estás fijo en ti mismo. Y has perdido de vista lo que yo estoy haciendo. Los mete al agua, los toma y cuando van de regreso, caminando, dice, date cuenta, cada vez que yo vengo, yo estoy tirando semillas por el camino. ¿Y quién crees que las está regando? Y eso dice, esto es sendero lleno de flores, esto es sendero lleno de árboles. No quiere la semilla, pero ¿quién crees que se encargó de sustentar la semilla? El cantarito. Tú pensabas que tu vida era útil, dice, pero no te das cuenta porque ese me alimenta a mí. Pero tú has sustentado todo esto. Y a veces perdemos de vista muchas cosas. No nos damos cuenta de muchas cosas que Dios está trabajando y está haciendo. Muchas veces olvidamos lo que Dios hace alrededor con nuestra vida. Y me enfoco en mí mismo. Olvídeme a mí mismo. Pero ese campeonato, yo creía que su función, no sé ni para qué existía. Cuando pudo ver el sendero lleno de flores y de árboles, ¿sabes? Nunca más volvió a sentirse seguro de sí. Nunca jamás se sintió infravalorado. Porque yo recuerdo, y me acordé porque creo que estaba recordando una frase muy claramente de mi papá que decía, César, eres el cantante de Dios. Somos el cantante de Dios. Y hoy en la mañana que estábamos orando me acordé cuando la primera vez que conocí a Lulu y a Rubén, que están por acá, hace muchos años, no sé cuántos, pero ya éramos más jóvenes, ¿sabes? Y Armando estaba en ese entonces también, recuerdo que estuviste viendo acá. ¿Sabes? Hoy celebramos 9 años, pero no son 9 años. Han sido años de estar caminando y delante del Señor, caminando y delante del Señor, derramando lágrimas, derramando todo. Yo recuerdo, ¿sabes? Comunidad Tonelada, la primera vez que inició en la noche. ¿Te acuerdas de Luz? Ahí en esa bodega, ¿te acuerdas, Armando? Y el servicio no recuerdo, yo era más niño, empezaba a 7, 8 de la noche, si no lo recuerdo, a las 7 creo, pero ya era casi yo llegaba mi papá y yo a las 11 de la noche porque traíamos una bebé y subíamos a toda la gente que no traía camión, porque era en la tablilla de la colonia, y de ahí era una partida toda la semana, y luego era llegar a casa y bajar la batería, las bocinas, los instrumentos, y ¿qué crees? Era el domingo porque en la mañana íbamos a la iglesia que empezaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 4 de la tarde. Y en la tarde llegar, comer y correr a la iglesia con el alma. Y no había domingo. Pero a veces se debía no servir. Y a veces hay personas que tienen un maquillaje bonito. Que vienen y te dicen, tú no has hecho nada. Pudiste haber hecho tanto y te perdiste, te desperdiciaste de algo inútil. Pero cuando tienes el diseño para lo que Dios te puso, y puedes ver todo lo que Dios ha hecho, es increíble. Es increíble cómo alguien que pierde su vida a causa de la palabra puede ver lo que Dios hace a través de su vida. Pero alguien que retiene su vida y no quiere soltar su vida a Dios es alguien que no va a trascender. Va a vivir un momento determinado y se va a acabar. Así que hoy prácticamente quiero hablarte de algo que a nadie nos gusta, pero que el cristiano lo necesita todos los días. Y eso se llama quebranto. A nadie le gusta estar quebrantado. A nadie le agrada siquiera estar un poquito descostillado. ¿Cuántos de nosotros hoy al salir no nos vimos por lo menos una vez en el espejo? Salvo los que no se peinan, te la creo. Pero si te lavaste los dientes, te ves en el espejo. ¿Por qué? Porque no te quieres ver mal. Porque quieres que la gente te vea bien. Y eso es fácil, está muy bien. Una de las cosas que nunca debemos posponer o evitar en nuestra vida es el quebranto. De tiempo en tiempo el corazón del hombre necesita ser quebrantado para volver a su origen y a su luz.
y lo habíamos perdido de vista. Fijar mis ojos en el que me llamó y no en el que está al frente, porque a veces perdemos la visión, ¿sabes? Olvidando las cosas. ¿Cuánto fue que un matrimonio que inició el negocio con tanta emoción y alegría, hoy ese negocio es la causa de la discordia de ellos? Cuando iniciaste el negocio era de aquí va a salir para viajar, para comer y vamos a estar bien. Y hoy no se hablan a causa del negocio. ¿Por qué? Porque perdí la visión. Dejé de ver lo que tenía que ver y puse mi mirada en otro lado. Y eso lo puedes llevar a cualquier área de tu vida. Hay momentos y lugares donde sin darte cuenta pierdes la visión y pones la vista en el lugar correcto, empiezas a pelear la batalla que no te corresponde. Y es cuando empiezan a venir las heridas. Es cuando empiezan a venir los procesos duros y difíciles para cada uno de nosotros. En la mañana de ayer fuimos a hacer ejercicio, mi papá y yo. Y todo el mundo quiere ir a la barranca, pero cuando se trata de subir, ahí es cuando dices: Dios, si en algún momento te ofendí, con esto me sales debiendo. Se siente feo. Te duelen músculos que nunca creíste que ibas a ejercitar, ¿sí sabes? Pero es un proceso agradable. ¿Por qué? Porque Pablo usa todo el tiempo y se compara con un atleta que va extendiéndose a lo más. Y cuando va subiendo, los que hemos tenido la oportunidad de ir a la barranca, te das cuenta que en cada vuelta hay un número, 16, o sea, está numerada las 67 vueltas de la barranca para llegar hasta abajo. Y cuando las vas bajando vas bien emocionado. 1, 2. Pero cuando las vas subiendo dices: ya había pasado la 15, no, hace 17 vueltas. Hace 17 vueltas, o sea, el pulmón ya va de fuera, ya estás pálido. ¿Sí sabes? Ya no sudas, ya avientas lodo, ya. O sea, el día de ayer subimos y estaba un perro así, mira, tirado panza arriba, agitadísimo el pobre ingrato. Y cuesta trabajo. Pero es cuando Dios dice: hey, tú puedes, yo puse en ti algo, pero tengo que esforzarme en avanzar. ¿Sabes? Lo más básico y lo más lógico, ahí te van tus 50 pesos y sácame en el burro. ¿Alguien ha visto cuando sacan en los burros a la gente? Es una cosa hermosa la chifladera que se arma y la carrilla que le pegan, porque el único que va en burro es el que no pudo bajar, no pudo subir, ¿sí? Y te rentan los burritos. Si tú te acercas con alguien y dices: oiga, no puedo subir, me renta su burro, ahí van mis 50 y te van a sacar en el burro. Así es esto. Pero ayer que íbamos caminando, reflexionaba en esto. ¿Cuántas veces nuestra vida se ha puesto difícil y parece que vamos cuesta arriba? Y vamos cuesta arriba y dices: ya casi, ya casi, ya casi. Y subes, y como la carretera Saltillo, subes el cerro, bajas y sigues viendo la carretera recta. Avanzas otras 17 horas, subes el cerro, bajas, recta la carretera. ¿Sí sabes? Literal, parece que vas al reino de Far Far Away, como en la película de Shrek. Nunca llegas a ese lado, ¿no? Y volteas por la ventana: cactus, cactus, cerca, cactus, cactus, cerca, ruinas. Luego otra vez: cactus, cactus, cerca, cactus, cactus, cerca, cactus, cactus, cerca, ruinas. Y otra vez empieza. Y se repite durante 8 horas ese viaje. Es una hermosura de paisaje la que vas a ver, ¿eh? O sea, los primeros 5 minutos de la recta ya viste el paisaje de todo el trayecto. Ya puedes ir a dormir, a hacer otra cosa. Por si ustedes mujeres van a ir por primera vez, lo pueden hacer de esa manera. Y el quebranto funciona de esa manera. A veces Dios me mete en procesos donde sabe que yo voy a tener que recurrir a Él, donde yo no puedo por mis propios recursos seguir adelante. ¿Por qué? Porque me extravié, porque no sé cómo seguir, porque simplemente perdí la brújula. ¿Y qué es un quebranto? ¿Tienes idea qué es un quebranto? Porque probablemente digas: yo estoy bien quebrado. No, esa es una quiebra financiera. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un quebranto en el corazón. ¿Qué es un quebranto? Son 2 puntos que te voy a dar. Uno, es un proceso que Dios utiliza para traernos más cerca de Él. Pero ¿sabes qué es lo que suele pasar en medio del quebranto? Que el enemigo es tan astuto que lo que hace es que tú te alejes más de Él. Siempre provoca lo contrario. Siempre provoca lo contrario. En la semana escuchamos algunos comentarios de algunas personas, no de esta iglesia, estoy siendo muy concreto, y no es broma, es en serio, de otra iglesia, y decían: no inventes, estamos bien lejos y aún así están hablando algo de.
Y duele, pero Dios está probando tu corazón. ¿En quién confías? ¿De quién es la obra? ¿A quién le entregaste tu vida? Cada vez que existe un David es porque antes de ese David hubo un Saúl. Y ese Saúl de tiempo en tiempo va a venir a afligir tu vida. Va a venir a pisar el callo de tu vida y te va a enseñar que todavía hay un poquito de carne, que todavía te ofendes, que todavía te hacen sentir mal. ¿Sabes? Somos humanos, tenemos emociones, pero lo que Dios busca es que dejemos de ser tan humanos y aprendamos a vivir por el Espíritu, que podamos depender y remitir todo a la cruz. El segundo punto del quebranto por el que Dios lo usa es el filtro que Dios va a utilizar para limpiar tu vida y mi vida. Cuando algo es quebrantado, cuando algo es roto, lo que estaba adentro sale. Y entonces puede ser llenado nuevamente. Y es difícil llenar algo cuando está lleno por completo. ¿Y de qué nos llenamos? Mira, pueden ser de muchas cosas. Pensamientos, pueden ser ideas, pueden ser opiniones muchas veces. Pueden ser sentimientos que te traigo ahí guardados y que ni cuenta me doy. El problema está no en el proceso, pero sí en cómo afronto el proceso. Dice la Escritura: si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Pero ¿qué crees que es lo que hacemos humanamente? Lo endurecemos y lo cerramos. Y decimos, no va a volver a pasar. Dios quiere quebrantar nuestra vida, no para lastimarnos y apartarnos de Él. Quiere quebrantar nuestra vida, lastimar esa área de nuestra vida para que pueda morir. Y entonces, uno, acercarnos más a Él, y dos, llevarnos más lejos de lo que tú nunca imaginaste que ibas a poder ir. El quebranto no nos gusta, El quebranto a nadie le gusta. No hay un cristiano que te diga, me encanta el quebranto, yo desayuno quebranto, como quebranto, ceno. No es cierto. Porque en el quebranto se llora, se pasan malas noches, tienes coraje, luego estás triste, luego estás depre, luego te pasas a la violencia, luego regresas visita las 4 estaciones del año en un minuto. Porque eso provoca el quebranto. Es una vara que Dios usa para medir lo que hay en tu corazón y ver dónde estás parado. ¿Cómo puede ser que después de tanto tiempo algo tan básico de nuestra fe lo hayamos olvidado? Si te das cuenta que aún Jesús, como el Hijo de Dios, no se escapó de eso. Fue tomado, fue llevado al desierto y ahí fue quebrantado. Porque el Hijo de Dios, ¿cómo no va a tener para comer? El Hijo de Dios, ¿cómo los ángeles no lo van a servir? Al Hijo de Dios, ¿cómo no se van a inclinar los reyes? Pero Dios quería usar esos 40 días para ver lo que había en el corazón de su Hijo. Y si el Hijo por excelencia no se escapó, ¿qué crees que te va a pasar a ti y a mí? No nos vamos a escapar. No vamos a ir sin ese proceso. Y es un proceso que va de continuo en continuo, porque a más quebranto, más bendición; a más quebranto, más unción; a más quebranto, más presencia de Dios; a más quebranto, más victoria. Y el problema es que, es que creemos que el evangelio es ese evangelio donde me hablas la palabra y todo es color de rosa. Todo funciona bien, no hay problemas, no hay conflictos. Y omitimos una parte: en el mundo vas a ser afligido. Y no sé tú, pero hasta hoy en la mañana desperté y seguíamos en el planeta Tierra. Por lo tanto, la aflicción es parte del proceso. Ahora, ¿cómo y de dónde surge el quebrantamiento? ¿Tienes idea? Para que puedas tener el contexto, ¿qué es? Es un proceso que Dios usa para acercarte a Él. Y es un proceso que Dios usa para limpiarte de lo que hay dentro. Pero observa bien cómo es que esto surge. Y es algo que tú tienes que meditar y que el Espíritu te lo revele. Esto surge, el quebranto viene a tu vida cuando mi corazón empieza a ser duro y soberbio. Cuando yo empiezo a endurecer mi corazón y a ensoberbecerme, es el momento del quebranto para mi vida.
Yo crecí con la frase matona de que Dios es especialista en desinflar globos. Esa frase me persiguió por toda mi vida adolescente, y por más que yo buscaba refutarla, es cierto. No importa qué tanto puedas hacer, no importa qué tanto te puedas enaltecer, hay un principio bien básico. Nuestro Dios es el Dios que pone y quita reyes a su antojo. Nuestro Dios es el Dios que levanta y quita personas como Él quiere. No hay nadie que pueda añadirle un codo de estatura a su vida si no es por Dios. Y el bache mide el nivel de orgullo. Venía esa frase de Dios es especialista en desinflar globos, terminaba matándome con el bache mide el nivel de orgullo. ¿Qué tan difícil es superar el problema? ¿Qué tanto te está pesando seguir caminando? ¿Qué tanto te está pesando poner a cuentas tu corazón? Esos yo no los inventé, esas las inventó mi papá. Así que si le quieres preguntar cómo Dios se las enseñó, acércate con él y pregúntale, pero son muy efectivas, son muy ciertas. ¿Por qué es el quebranto? Porque esto es a partir de que el mundo espiritual, en la palabra de Dios nos dice que nos asemejamos a varias cosas. Hay varias cosas a las que tú y yo somos semejantes según la palabra de Dios. La primera, dice la Escritura, que somos semejantes a árboles. ¿Recuerdas? Somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que da su hoja a su tiempo, que todo lo que hace prospera y que las hojas de esos son para... Bueno, esa es una primera semejanza. La segunda semejanza, dice la palabra, que somos vasijas. Que es una vasija, como un cantarito, una olla, una cazuela de barro, donde dice la Escritura que la excelencia no es del recipiente, sino es lo que hay dentro del recipiente. Y el tercer punto que la palabra nos compara, dice que somos odres. El odre es el lugar del cuero donde se ponía a reposar el vino para resistir el vino. Y la palabra nos enseña que tenemos que ser personas que de tiempo en tiempo tenemos que ser renovados. De tiempo en tiempo tenemos que ser transformados. De tiempo en tiempo tenemos que ser revestidos. De tiempo en tiempo tenemos que ser quebrantados. Pero no nos gusta. Queremos ser un 9 en un nivel 10. Cuando Dios dice, pero yo te quiero llevar al nivel 2100, y para eso tienes que estar creciendo. Y tiene que haber un quebranto, y tiene que haber un quebranto cada nivel que subes. ¿Por qué? Porque eso es madurez, trae libertad a tu vida. Y a veces no nos gusta. Muchas veces nosotros nos llenamos tristemente de nosotros mismos. ¿Sabes? A veces decimos, no hombre, yo he hecho todo esto, y construí esto, y levanté esto, y puse esto, y estoy haciendo esto, y voy a hacer aquello. Y en la frase entera nunca decimos, todo esto es porque Dios me lo dio. Siempre llenamos nuestro corazón de nosotros mismos. Yo dirijo esto, yo soy esto. Yo estoy al frente de esto. Yo tengo tantos negocios. Yo tengo, y yo. Dice Dios, hey, ¿en qué momento vas a reconocerme a mí? Porque el principio de la sabiduría, dice la Escritura, es el temor a Dios. Y no el temor de que me castigue, sino el temor de transgredir su palabra y su voluntad. Pero, pisé un terreno muy sensible para todos ustedes. ¿Cuál palabra? Si la mayoría de las veces ni siquiera leemos su palabra, si ni siquiera meditamos en su palabra. Hay tantas historias que te impactaría escuchar todas las historias que la Biblia tiene para llenarte. Hoy en la mañana usé una parte, estoy leyendo el libro de Hechos, ya terminándolo, y leía algo que normalmente está en el libro de Hechos, capítulo 27, si mal no recuerdo, es cuando Pablo está siendo llevado a Italia. Y en el proceso dice la Escritura que hay una tormenta. ¿Cuánto dura un huracán? ¿Alguien tiene idea cuánto dura un huracán? ¿No? Máximo duran 4 días, como máximo. Y a partir del segundo día, que es el clímax del huracán, empieza a descender en categoría, hasta que llega y se convierte en tormenta tropical, y al final solamente es una lluvia normal, ¿sí? No hay huracanes, gracias a Dios. Pero si tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que hubo una tempestad que duró más de 14 días. Algo sobrenatural.
¿Y por qué sobrenatural? Porque esa tempestad estaba diseñada para quebrantar el corazón de todo un navío y un general importante de Roma, y mostrarle que aún Dios sigue siendo Dios en medio del mar y en medio de un barco que no le adora. A tal grado que la tripulación empieza a tirar sus cosas por la borda. Tiran el agua para beber. Y durante 14 días no comen. Y al final del 13º día se escucha una voz en el calabozo que dice: ¡Ey! ¡Ey! ¡No teman! Y entonces, ¿quién es ese? Resulta y resalta que era Pablo, que estaba abajo en el calabozo. Imagina, si el marinero que podía nadar tenía miedo, ¿cómo debería estar el corazón del que iba en el calabozo atado de pies y manos? ¿Quién crees que es el primero en morirse? Y sabes una cosa, les dice: no teman. Porque ayer, mientras ustedes gritaban y estaban asustados y tiraban todo por la borda, yo estaba orando al Dios que represento. Y el ángel de Dios me dijo: Pablo, te he concedido la vida. No morirás tú ni la tripulación, pero la nave, esa sí va a naufragar. Y vas a llegar a una isla y serás náufrago, pero Dios mostrará su gloria. No sé cómo lo habrá dicho Pablo. No imagino el contexto del viento, porque dice que les arrancó las velas. Ya no podían dirigir el barco. Se les fue el ancla, porque arrojan el ancla para estabilizar el barco. Y dice que la tormenta, el ancla es arrancada. O sea, todo recurso que ellos habían utilizado para sustentarse se había ido. Nadie diga amén. Ya estaban pensando: ¿a quién mato primero para cobrar la pensión? ¿A quién entrego primero para cobrar? Y en ese momento es cuando Dios le dice: hey, les he preservado la vida, porque hay un propósito más grande en ustedes. Y es en ese momento cuando, después de 14 días, se dan cuenta que no habían comido, y les dice: hey, cobren un poco de ánimo, vamos a comer. Dice la palabra que después de que comieron, la tempestad bajó. Y después de que bajó, llegaron a una isla. No sé cuántos de aquí estemos pasando por una tormenta, una tempestad, y puedas decir: no inventes, este problema ya duró muchísimo tiempo. Es algo sobrenatural que Dios está diseñando para quebrantar tu corazón. El problema es que ya aventaste todo de tu barco y no te has dado cuenta que Dios quiere preservar tu vida, porque está usando esta tormenta para restaurar tu vida, para enseñarte que Él sigue siendo Dios aún en medio de la tempestad, para enseñarte que Él sigue siendo tu refugio seguro aún en medio de la tormenta, para que puedas poner los ojos encima de esa tormenta y saber que hay un Dios que es capaz de sustentar tu vida. No importa lo que estés viviendo, no importa cuánta esperanza hayas perdido, hay un Dios que está por encima de todo. Y llegué a algo muy básico, algo muy sencillo que te lo quiero ilustrar antes de terminar. ¿Sabes? Esta generación, cada uno de los que estamos aquí sentados, hemos querido sanar heridas espirituales con métodos que no son bíblicos. Hemos querido sanar heridas en mi corazón con métodos humanos. Hemos querido cubrir cosas de mi alma y mi corazón con lo humano. Antes que Dios pueda llenar tu vida, primero tiene que vaciarte. Y yo sé que hay gente aquí que su corazón está diciendo: es que yo quiero servirte, ¿y por qué no soy usado? La respuesta es sencilla: es que primero te tienes que vaciar. Una vez que has sido vaciado, entonces vas a poder ser llenado. Y obviamente, antes de ser usado, tienes que ser formado. Pero para ser formado, primero tienes que ser destruido para volverte a formar a la identidad de Dios. ¿Cuántos hemos entendido que nuestro carácter no honra a Dios? Que nuestra manera de ser y actuar no honra a Dios. Y esto es muy fácil de identificar. Solemos justificarnos con las acciones del otro cuando yo soy responsable de lo mío. Yo necesito entender que la deformidad principal en el carácter no está en mi vecino de silla, está dentro de mí. No es que tú me desesperes, es que yo estoy falto de toda paciencia.
No es que tú no me ames, es que yo estoy vacío de un amor por dentro. No importa cuánto lo quieras amar, no lo va a entender. ¿Sí estás acá? Voltea y dile a tu vecino de silla, ¿ya oíste? No eres tú, soy yo. No es la familia, soy yo. Yo necesito ser vaciado, necesito ser quebrado para ser nuevamente armado. Muchas veces estamos llenos de un ego tremendo, pero el ego se disfraza de humildad, ¿sí sabes? A veces disfrazamos el ego de una humildad. Muchos estamos llenos de nosotros mismos, mi negocio, mi casa, mi carro, mi pa. Pero no te das cuenta que en ningún momento le has dicho, todo esto que tengo, Dios me lo dio. El problema de esta generación es que queremos sanar las heridas y los corazones con métodos humanos. Y es ahí donde está la falla. ¿Y cómo es esto de los métodos? Sí, queremos usar el método humano y no el método bíblico. Porque hay un problema. Para yo usar el método bíblico necesito conocer lo que la palabra de Dios me dice en su logos y en su rema. Entender lo que el Espíritu Santo habla, pero bro, apenas la abro y leo en el principio, ¿y qué crees? Ya llegué al final, me dormí. Es que no puedo leer. No, sí puedes leer, pero la palabra dice que cuando tú quieras buscarle, el enemigo va a poner espíritu en ti que va a dormir y va a cerrar tus ojos. ¿Por qué? Porque si tú conoces el poder de Dios que hay en la palabra, nada ni nadie te va a detener. El problema es que cada vez que quieres ir a la palabra hay 1000 cosas por hacer y no le dedicas el tiempo suficiente. Y sin darme cuenta, en lugar de llenarme del método bíblico, me empiezo a llenar del método humano. Mi mamá lo hacía así, mi abuelita lo hacía así, mi tío lo hacía así, mi tía lo hacía de este modo, la familia lo hace así, yo vi que en mi trabajo lo hacíamos así. Espera, hay un método para todo. Y Dios lo escribió en ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. Dios nos dejó el método para vivir en esta vida. Entonces, ¿cómo pretendo sanar mi corazón, que es espiritual, con un método natural? Tú vas a decir, ¿cómo es eso? Eso no aplica. Claro que sí. Te voy a poner algunos ejemplos. ¿Estás listo? Una relación no va a llenar el vacío de una falta de padre. Traducción: el noviazgo precoz nunca va a saciar la falta de un padre en tu vida. Nadie dígame. Una amistad nunca va a saciar la falta de identidad que hay en tu corazón. Y yo he querido saciar y sanar todas las heridas de mi corazón con cosas humanas. Me voy de viaje, me compro ropa, quiero tener muchos amigos, pero en el fondo el alma, mi corazón está roto, está herido. Yo necesito que mi corazón sea lleno. Porque no son mis amigos, no es el novio, la novia, no es mi entorno, es mi corazón el que está dañado. Yo necesito ser sanado. A veces buscamos amistades porque no me quiero sentir solo. Pero el abandono que hay en tu corazón no lo va a saciar una persona. Porque ¿tienes idea la carga que estás poniendo en los hombros de esas personas? En el momento que no te llamen o no te marquen, vas a decir, qué mal amigo es, porque estuve así y no me llamó. Y luego tu amigo te va a preguntar, ¿pero cuándo me avisaste? Pues no sé, tú debiste saberlo. Estoy divino, pero no soy adivino. Yo no puedo saberlo por telequinesis. Y culpamos. En el matrimonio pasa igual. Es que no sabías que estaba triste y el esposo va dormido. ¿Cómo te explico? La Biblia dice que Dios despertó a Adán, pero no nos despertó a los demás. Seguimos en un sueño. Y la mujer está enojada, es que no me ayudas. Y el hombre, ¿de qué? ¿Ocupas ayuda? Hombre, yo pensé que te estorbaba. Y el problema está en que inconscientemente cargo la herida a todos los demás. Y te voy a decir algo, nadie está a la altura de la herida de tu corazón. Nadie está a la altura de la herida de tu corazón. Porque tú estás pretendiendo que tu esposo se convierta en el papá que no tuviste.
Tú estás buscando que tu esposa se convierta en la mamá que no tuviste. Tus amigos se convierten en los hermanos que no tuviste, y eso no va a ocurrir. Tú tienes un Padre en los cielos y tú tienes que dejar que tu corazón sea sanado. Nadie dice amén porque están en shock. A veces transfiero la culpa. ¿Sabes cuál es la culpa? El método humano más horrible que existe. Que creemos que los hijos son la extensión de nuestro éxito. Yo no fui exitoso, pero mi hijo lo va a hacer. Y vas a jugar fútbol y el morro ni le gusta el fútbol. Pero tú lo vas a hacer. Y le tienes que ir a este equipo y lo tienes que hacer así. Y el niño dice, a mí ni me gusta. Pero un hijo no va a saciar la necesidad que tú como papá tienes de esa paternidad. Dile al lado, hola. Necesitamos entender ese principio. Inconscientemente cargamos a la gente con nuestras necesidades del corazón. Y queremos que ellos caminen al ritmo que yo les toco. No, no funciona así. Dios nos diseñó únicos para su gloria y para su honra. No para la gloria y la honra de nadie más. Yo tengo que entender esto. Fíjate bien lo que dice Oseas 4:6. ¿Lo pueden poner en la Reina Valera, por favor? Fíjate bien lo que dice la palabra. Dice, mi pueblo fue destruido. En la Reina Valera, por favor. Ahí está. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pausa ahí. ¿Qué es conocimiento? En la antigüedad, en la cultura judía, todos los niños hasta los 11 años tenían que aprender el Pentateuco de la Biblia o de la Torah. Tenían que aprender los primeros 5 libros de todo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y de esa manera el pueblo iba a conocer el poderío de Dios ante todas las circunstancias. Con brazo fuerte los saqué de Egipto, dice la Escritura. Y yo los saqué y herí a Faraón de muerte, pero ustedes fueron cubiertos por mi sangre. Y eso está en la Escritura. Y dice la palabra que lo tenían que recordar de generación en generación por estatuto perpetuo. Pero aquí la palabra, el profeta Oseas me dice, fue destruido porque le faltó conocimiento. Quiere decir que en algún momento el negocio que Dios puso para mi bendición se está convirtiendo en el negocio de mi perdición. Porque dejo de conocer el corazón de Dios por conocer más lo que está pasando a mi alrededor. Descuido la parte más importante de mi vida, que es mi casa, mi familia, mi relación con Dios, con el Espíritu, por querer estar bien con el compadre, con el amigo, con etcétera. Dios quiere que tú conozcas a Dios antes que cualquier otra cosa. Y la única manera de conocerle a Dios es con su Biblia. Si traes tu Biblia, levántala. Levanta tu Biblia, los que traen su Biblia física. No, ok, los demás, ok, los que traen la Biblia en el celular, levanten su Biblia. Pecadores. Porque no usan la Biblia, usan todo menos la Biblia. No te creas, espero que sí la uses. ¿Sabes una cosa? ¿Qué es lo que nos destruye en nuestras vidas? La falta del conocimiento de Dios. El no conocer los métodos que Dios tiene para mi vida, para restaurar, para sanar, para avanzar, para caminar, para bendecir. Queremos hacerle manita de puerco a Dios para que me bendiga. Y hay un proceso para que Dios bendiga mi vida. Queremos imponernos nosotros y hay un proceso en el cual Dios me levanta cuando yo camino conforme a su palabra. Fíjate lo que lo continúa diciendo: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste de tu Dios, yo me olvidaré ¿de quién? De tus hijos. Ah, Dios, qué vengativo eres. Oye, si estás haciendo un trato con alguien, ¿a poco piensas que si tú eres desleal, a otra persona va a seguir siendo leal? ¿Verdad que no? ¿Cuántos de nosotros que hacemos un trato con alguien y se raja la contraparte seguimos firmes en el trato? ¿Verdad que no? Dices, no hombre, ahí nos vemos. Pues si tú no eres fiel, yo tampoco. Y Dios dice, hey, tú te olvidas de mí.
Y ve esto, conocimiento es igual a olvidar a Dios. ¿Por qué? No dice por cuanto olvidaste la oración. No dice por cuanto dejaste de ir a la iglesia. Dice por cuanto olvidaste el conocimiento, te estás olvidando de mí. Porque Dios es un Dios que lo tienes que conocer. Y para conocerlo, no es cada 8 días por 40 minutos. Para conocer a alguien necesitas una relación constante y continua, donde yo pueda estar ahí, donde yo pueda vulnerar mi corazón, mis sentimientos, mi alma y decirle: Dios, si hay algo en mí erróneo, cámbialo. Donde yo aprenda a recurrir a Dios antes que cualquier otra persona. El problema es ese: el conocimiento, la falta de la sabiduría aplicada a la intimidad con Dios nos lleva a perder la bendición. Ponte de pie para terminar. Y quiero cerrar acá. La falta de paternidad, familia, no la vas a llenar con un hombre en tu vida. Los que están casados, los que tienen un noviazgo, observa y analiza bien por qué motivo te casaste o por qué motivo estás saliendo con la persona. Porque si estás saliendo por la falta de una paternidad, no importa cuánto quieras hacer, siempre va a haber un error. Siempre va a haber algo que va a marcar tu vida. Y siempre va a tener una falla, porque tu pareja no es tu papá, es tu pareja. ¿Sí estás aquí? Hay hombres que no están diciendo nada, pero les vio su sonrisa de amén. Amén, Señor. Se tenía que decir y se dijo. ¿Sí sabes? Porque a veces es así, inconscientemente. Tranquilas mujeres, va la revancha. Pero también hay hombres que se casaron para ser un hijo más de su esposa, donde si no le dan la ropa que se va a poner, no es capaz de buscar la ropa. Y luego dice: ¿dónde está el fajo? Yo lo había ponido aquí. Dice la mujer: pues ¿dónde lo dejaste? ¿Ya lo buscaste? Sí, sentado en la cama viendo el celular. Llega la mujer de estar lavando la ropa, preparándole el desayuno, de acomodar la casa, y llega y le dice: toma, aquí está. Ah, ya ves, tú me lo escondiste. Nadie diga amén, pero me han platicado que así pasa. ¿Sabes? La mayoría de nosotros omitimos todo ese principio y olvidamos lo que Dios quiere hacer. Se nos olvida eso. Queremos saciar cosas de mi alma con un método humano. Queremos buscar la llenura de mi corazón con una persona, con una situación o con algo que produzca esa sensación. Y todo lo que no es bíblico, iglesia, todo lo que no es bíblico, entonces es pasajero y por lo tanto es temporal. Una amistad que no está basada sobre principios bíblicos va a ser pasajera y temporal. Y vas a decir: pero yo no tengo amistades así. Hey, te soy muy honesto, pocos sabemos tener amistades. ¿Sí te has dado cuenta? Nadie diga amén, porque la mayoría aquí va a decir: ay, sí soy. A nadie le estoy tirando nada, esto estoy hablándolo de mí. Pocos sabemos llevar. ¿Cómo se lleva una amistad? Con chisme. No, no es cierto. La amistad se lleva con lealtad. ¿Sabes? Hay amistades de años. Yo conozco personas que tienen amistades de la infancia, se encontraron años después y conviven como si nada hubiera pasado. Pero hay un principio: lealtad. El segundo principio es respeto. Y el segundo principio es transparencia. Yo no puedo ser amigo de alguien con una parte de mi corazón encerrado, porque la escritura dice que amigo es más unido que un hermano. Hay más intimidad. Y si te das cuenta, las amistades de hoy en día no son así. Si no me pones en la lista y no me das like en primer lugar a mis publicaciones, ya no vas a ser mi amigo. Y te voy a bloquear de mi Insta. Eso no es una amistad. Eso es un chantaje. ¿Sí sabes? Y así vivimos y hemos querido llevar y sanar cosas que no. ¿Por qué nuestros padres pueden tener amistades de años? ¿Y por qué yo cambio de amistad como cambiar de calcetines? Y eso es decir mucho, porque hay jóvenes que no se cambia el calcetín. Ahí nomás les he visto que algunos traen primos hermanos de repente.
calcetines primos y uno como que dices, es gris, no, es negro, pero pues ya se ve gris el ingrato. Yo necesito aprender a tener eso. Y sabes, y si no soy capaz de tener una amistad con alguien que veo, ¿cómo crees que voy a tener amistad con alguien que no veo? Yo necesito ser leal al Espíritu, yo necesito ser leal a Jesús, yo necesito ser transparente con mi Señor. Es un principio. Por eso existen personas que solo sanan temporalmente, que solo viven temporalmente. ¿Por qué? Porque no pueden retener lo verdadero, porque todo lo que vemos es pasajero y temporal. Lo único que es verdadero y eterno es la palabra de Dios. Dice su escritura, porque los cielos y la tierra pasarán. Dice, pero mi palabra nunca, ¿qué? Nunca pasará. Por eso un matrimonio tiene que ser un matrimonio cristocéntrico basado en la palabra de Dios, para que pase todo lo que tenga que pasar, pero el matrimonio permanezca firme. Por eso una amistad que está sobre la roca, pueden pasarle 1000 cosas y la amistad va a permanecer firme. Pero ¿qué pasa con que un día sí quiero y otro día no quiero, y ahorita sí se me antojó y luego ya no, y luego sí, y luego no? ¿Sabes? Necesitamos darnos cuenta que todo lo que no es bíblico no es bueno. Y no estoy diciendo de que seas religioso, tampoco. No te vayas al otro extremo. ¿Qué es al decir lo bíblico? Cuando uses el método bíblico vas a darte cuenta que las cosas van a empezar a cambiar en tu vida. Cuando uses las cosas y el método humano, vas a batallar mucho. Nos hemos vuelto la generación que busca sanar heridas con métodos humanos y no con procesos bíblicos. Nos hemos vuelto la generación que busca agradar a Dios a través del método humano, no del método bíblico. Nos hemos vuelto una generación que hemos perdido la brújula. En medio de tanta información, de ChatGPT, en medio de Génesis, en medio de todas esas cosas que existen de la IA, de que hoy al celular le puedes preguntar, hazme un ensayo, y te hacen tu ensayo en 2-3 patadas. Nota correctiva, cuando lo vayas a transcribir, joven, cámbiale palabras, porque se te leen las faltas de ortografía y curiosamente en ese momento hablas bien correcto. Omitimos la palabra verdadera, que es la palabra de Dios. Nos hemos extraviado entre tanta y tanta situación que ha estado en nosotros. Y hemos estado orando, mi esposa, tu servidor, porque lo que Dios inicia, nada lo detiene. Y sabes, tú cuentas 9 años, pero creo que yo conocí a Lulú cuando tenía, si mal no recuerdo, como 13 años, 12 años. Imagínate cuántos años lleva esta iglesia. Y ha sido una y ha frenado, y otra vez ha sido otra y ha frenado. ¿Sí más o menos, Armando? Sí. Esta es la tercera vez que inicia la iglesia en Tonalá. Nuestra iglesia tiene un pasado muy largo que solo algunos pocos lo conocen. Algunos de los que están aquí todavía no nacían cuando la iglesia ya estaba empezando. Ni siquiera, Sammy no existía en ese tiempo. Hoy ya está tocando el piano, algo que inició hace años. Cache no existía y hoy está tocando la guitarra en algo que inició hace años. Y esto así funciona, porque Dios está preparando cosas que a lo mejor tú y yo no vamos a caminar, ¿sí sabes? Que tú y yo nunca vamos a ver, pero nuestra generación siguiente sí la va a disfrutar. Nuestra siguiente generación sí va a usar ese principio, sí va a usar el método correcto para sus amistades, para su noviazgo, para su matrimonio. Probablemente yo no lo usé, pero probablemente mis hijos sí lo van a hacer. Y eso es el sinónimo de que ellos van a cometer menos errores de los que yo cometí. Ellos van a llegar más lejos de lo que yo llegué. Y ellos van a hacer cosas más grandes de las que yo pude haber hecho. Pero eso no nomás suena hermoso en la frase, pero para eso hay que caminar. Y hay que empezar a sanar el corazón. La mayoría ni siquiera tenía idea de toda esta historia. Y digo, estoy resumiéndola porque fueron muchas cosas que se vivieron en esos años. Cuando estábamos en el Salón Las Palmas, ahí. Cuando estuvimos en las bodegas, que estuvimos cambiando de bodega a bodega. Cuando fuimos vecinos del templo de ¿qué? ¿Santa qué? Santa Cecilia, es correcto.
que justo íbamos a empezar el servicio y nos tocaban la campana y todo el mundo ahí nos volteaba a ver medio raro. Era hermoso, eran tiempos hermosos, ¿sabes? Yo no sabía que por ahí vivían los papás de Alicia, yo no sabía que por ahí vivías tú. En ese tiempo nadie concebía que una iglesia de 30 personas se iba a convertir en este monstruo de 160 personas. ¿Y sabes cuántas veces han dicho, no van a prosperar? Un montón de veces. Pero un montón de veces hemos visto su mano en nosotros respaldando. Y hoy tú eres el producto de esa fe terca y necia que tuvieron unos pocos. Porque ni siquiera me incluyo yo. Yo era carga el arpa, baja el arpa, sube el teclado, baja el teclado. Era el IBM. Pero había gente que venía desde Zapopan hasta acá, que era Armando, a servir. Y quiero llevarte a esto. Si tú crees que estás siendo quebrantado y usado y que me tratan bien mal, no hombre, hubo gente que la padeció peor que tú y siguen aquí puestos de pie, caminando. No podemos honrar lo que viene si no honramos lo que hay atrás. Hace 2 semanas que fue el aniversario de la iglesia, me hubiera encantado que estuvieran todos los que ahí están. Ese día nomás vino Rubén, sí estaba Armando, no estaban mis papás. Pero esto fue producto de muchos años. Muchos años de estar orando, de estar creyendo. Y sabes, si queremos ir a más, no sé tú, pero una iglesia de 160 es pequeña. Una iglesia tan grande, con un corazón y una visión tan grande, con 160 es pequeña. Y te recuerdo algo, el crecimiento no lo da el hombre. El crecimiento viene de Dios. Pero se necesitan corazones que estén dispuestos a ir por el camino regando, no regándola, regando. No digan amén, yo la riego a cada rato. No, regando, esparciendo, dando de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y para eso es necesario que haya un quebranto, para que se pueda derramar lo que Dios ha puesto adentro. Es necesario para que haya flores, que Dios las siembre, pero que nosotros como iglesia podamos estar dando el crecimiento. Dile a tu vecino de silla, ¿jalas o no jalas? ¿Vas o no vas? Es una obra preciosa. Una obra preciosa que hace más de 20 años no hubiera imaginado lo que Dios iba a hacer. Lo que yo conocí siendo un niño de 12, 11 años, hoy es un monstruo. Y hoy estar al frente da miedo. Pero Dios da la convicción, ¿sabes? Dios da la sabiduría. Y estoy seguro que de la gente que le estoy hablando va a haber alguien que un día se va a levantar. No aquí en Tonalá, vas a levantarse en otra ciudad, porque hay muchos lugares que necesitan a alguien que vaya y esparza su semilla. Alguien que lleve las buenas nuevas. Mira, así voltea a ver a tu esposo, tu esposa de reojo y dile, ¿qué? ¿Vas? ¿No vas? ¿Te animas? ¿No te animas? Voltea a ver a tus hijos, dile, ¿qué? ¿Un round más? Esa frase me encantó del buen Abel. Un mensaje que me puso. ¿Cómo pusiste, amigo? ¿Te acuerdas? Un round más. Vamos a orar, ¿te parece? Toma la mano del que está ahí de lado. Si es de tu familia, mejor. Mucho mejor. Padre, gracias Dios, porque tú eres un Dios bueno, que nos lleva de tiempo en tiempo a este precioso quebranto. Dios no se equivocó cuando te puso en esta iglesia. Lo único que sí te quiero decir es que Dios, lo que estás viviendo no lo quiere usar para alejarte, lo quiere usar para